Estimados alumnos de Química General, en el presente video vamos a continuar con la teoría de la guía 8. Mi nombre es Estefanía Savoy, soy docente de la materia. En la clase anterior vimos cómo escribir una ecuación química, cómo identificar el reactivo limitante, el concepto de rendimiento, pureza, reacciones en etapas. En esta clase vamos a ver clases de reacciones. Podemos decir que hay muchas clases de reacciones químicas diferentes. En este curso nos vamos a concentrar en algunas de ellas en particular, que son las reacciones ácido-base, las reacciones de precipitación y las reacciones de óxido-reducción o redox. Pero tengan en cuenta que estas no son las únicas reacciones, sino que hay muchas otras clases y a veces puede ocurrir simultáneamente, por ejemplo, reacciones de precipitación y ácido-base, o puede haber algunas otras combinaciones. Antes de definirlas, vamos a expresar la definición de un compuesto al que puede llamarse electrolito fuerte. Los electrolitos fuertes son compuestos iónicos o moleculares que en solución acuosa se disocian completamente. Cuando decimos que se disocian completamente, quiere decir que se separan en catión y anión. Ahora vamos a ver, en primer lugar, las reacciones ácido-base. Son aquellas en las cuales participa un ácido o una base o ambos. Para ello vamos a definir a qué llamamos ácido y base según Arrhenius. Arrhenius es un científico sueco que obtuvo el Premio Nobel de Química por su trabajo sobre la disociación de sustancias en justamente disoluciones acuosas. Entonces, este científico definió que un ácido es una especie que en solución acuosa libera protones. O sea, el hidrógeno de alguna sustancia, cuando pierde su electrón, queda con una carga positiva y lo llamamos protón. Por ejemplo, el ácido clorhídrico es un ácido de Arrhenius. Por lo tanto, en agua se disocia totalmente, dando como productos el protón y el anión cloruro. O sea que no encontraremos ácido clorhídrico sin disociar. La representación de una especie entre corchetes simboliza su concentración molar. Por ejemplo, protones entre corchetes se lee la concentración molar de protón. Hay otras definiciones para identificar sustancias que actúan como ácido y que actúan como base. En este primer momento vamos a dar solo esta definición, que es la de Arrhenius, que es una de las más simples, que no aplica a todos los ácidos y bases que encontramos en la naturaleza. O sea que hay algunas sustancias que se encuentran en la naturaleza que no liberan protones y sin embargo actúan como ácidos porque acidifican el agua. Pero en este momento nos vamos a quedar con esta definición. Ahora definiremos lo que es una base según Arrhenius. Es una especie que en solución acuosa libera oxidrilos. Los hidróxidos de metales alcalinos y alcalino-térreos, recuerden en los grupos 1 y 2 de la tabla periódica, son bases. Su forma genérica es el metal y entre paréntesis colocamos el oxidrilo. Los oxidrilos, fíjense que tienen una carga negativa, entonces en el paréntesis esa N representa la cantidad de oxidrilos que voy a tener que colocar para que esa unidad fórmula sea neutra. Por eso es que dice que N es la carga del ion. Si yo tengo, por ejemplo, el hidróxido de sodio, voy a colocar solamente un oxidrilo, porque el sodio tiene solo una carga positiva. Si yo estuviese pensando en el hidróxido de magnesio, el magnesio forma un catión magnesio 2+, que tiene dos cargas positivas, está en el grupo 2. Por lo tanto, yo tendría que colocar ahí en esa N un 2, porque serían dos oxidrilos, o sea, dos cargas negativas para compensar las dos cargas positivas del magnesio.
El hidróxido de sodio, así como el resto de los hidróxidos, el hidróxido de magnesio y los demás hidróxidos que se forman con estos metales alcalinos y alcalinotérreos, son electrolitos fuertes. Por lo tanto, se disocian completamente en solución acuosa y al liberar oxidrilos, entonces son bases. La concentración molar de oxidrilo se simboliza como oxidrilo entre corchetes. Podemos hablar de lo que se llama reacciones de neutralización. En este tipo de reacciones, que son de ácido-base, un ácido reacciona con una base para formar sal y agua. En este caso, puse como ejemplo el ácido clorhídrico y el hidróxido de sodio. Sabemos que uno es un ácido y otro es una base. Cuando reaccionan, todos en solución acuosa, se va a formar una sal, que en este caso es el cloruro de sodio, que está formada por el catión, que libera el hidróxido, y el anión liberado por el ácido. Y también libera agua. A esta reacción se la llama reacción global o reacción total. Cuando expresamos separados al protón del cloruro, al catión sodio del oxidrilo, a esto se lo va a llamar reacción iónica, porque están todas las especies como realmente están en una solución acuosa. Estas especies están disociadas en solución acuosa porque son todos electrolitos fuertes. También el producto, el cloruro de sodio, va a estar disociado en la solución acuosa. Y también tendremos agua, por supuesto. Entonces, tanto las reacciones de disociación como, o sea, las de ácido-base, como la de neutralización, todas son reacciones ácido-base. Como en todas las reacciones, ya sea en las de disociación de un ácido o de un hidróxido, como en estas reacciones de neutralización, tienen que estar balanceadas, o sea que la cantidad de cada uno de los átomos a un lado y al otro de la flecha tienen que coincidir. Por lo tanto, siempre debemos realizar el balanceo de estas ecuaciones. Ya que estamos con las reacciones ácido-base, les voy a comentar acerca de los indicadores ácido-base. O sea, ¿cómo nos damos cuenta experimentalmente si estamos frente a una solución ácida o básica? Entonces, hay distintos tipos de indicadores. Uno de ellos es el pH. Este indicador lo vamos a ver con más detalle en la guía 10. Otro indicador es el papel tornasol. Este indicador lo vamos a utilizar en el trabajo práctico 4 acerca de reacciones. El papel tornasol puede ser de color rojo o de color azul. En el trabajo práctico vamos a usar ambos. Esta clase de papeles están embebidos en una tinta, que es la tinta tornasol, que cambia de color según la solución con la cual se lo humedece. Si tenemos soluciones ácidas, tanto el papel tornasol rojo como el papel tornasol azul van a quedar de color rojo. O sea, si el papel tornasol que uso es rojo, cuando lo humedezco con la solución ácida va a quedar de color rojo. Y si el papel tornasol es azul, va a cambiar de color a rojo. En cambio, en las soluciones básicas, el papel tornasol, tanto el rojo como el azul, va a quedar azul. Por lo tanto, si el papel que utilizo es el tornasol azul, va a quedar invariante. Pero si utilizo un papel tornasol rojo, va a virar al color azul. Si estamos frente a una solución neutra, con un pH 7, entonces tanto el papel tornasol azul como el rojo no van a presentar cambios. Esto simplemente para que tengan una idea acerca de los indicadores que más adelante usaremos en el TP. Ahora vamos a ver las reacciones de precipitación. Son las reacciones que dan como resultado la formación de un producto insoluble. Un precipitado es un sólido insoluble formado en una reacción en solución. Por ejemplo, al mezclar soluciones de cloruro de sodio y nitrato de plata, se observa un precipitado en el fondo del vaso. ¿Esto qué quiere decir? Que
una reacción de precipitación se ha producido, entonces estas dos sustancias que en sus respectivos vasos o en sus respectivos recipientes estaban ya disociadas, porque el cloruro de sodio en realidad dentro del frasquito de cloruro de sodio tiene los cationes sodio, los aniones cloruro, y por otro lado el nitrato de plata en solución acuosa también tiene el catión plata y el anión nitrato. Entonces, hay ciertas sustancias que cuando las mezclamos producen una reacción de precipitación. La llamamos así porque justamente aparece un precipitado. Lo que pasa es que estas sustancias intercambian sus iones y se forman nuevos compuestos, algunos de los cuales es de poca solubilidad, y ese compuesto de menor solubilidad es el que va a precipitar, se lo va a ver como un depósito en el fondo del vaso, y a veces no se ve el depósito, pero soluciones que eran claras, que eran limpias, a través de las cuales se podía ver, por ejemplo, el agua con sal, que es el cloruro de sodio, es una solución límpida, se puede ver a través de ella, se vuelven turbias. Eso quiere decir que hay sólido en suspensión. Si uno lo deja un ratito, decanta y lo ve depositado en el fondo. Entonces, en estas reacciones intercambian los iones. El catión sodio se va a juntar con el anión del otro compuesto, o sea, con el anión nitrato. Y el anión cloruro se va a unir al catión plata. De esta manera se van a formar dos compuestos nuevos, que es el cloruro de plata y el nitrato de sodio. Para darnos cuenta quién va a ser el precipitado, porque no tienen cartelito cuando uno los ve experimentalmente, entonces debemos comparar la solubilidad de las sustancias formadas, o sea, de los productos, en la tabla 17 que se encuentra en la página 15 de la tabla de datos. Aquí ya vemos que el intercambio de iones se ha producido. Los productos que tenemos son nitrato de sodio y cloruro de plata. Y tenemos que ver cuál es la sustancia de menor solubilidad para identificar quién es el precipitado. Para esto vamos a esta tabla de solubilidad que está en la página 15, que dice solubilidad de algunas sales y bases en agua 291 Kelvin en gramos de sal cada 100 gramos de agua. Esta tabla se utiliza ingresando por los cationes o los aniones. Entonces, en la fila superior tenemos los cationes y en la columna de la izquierda tenemos los aniones. Entonces, en la intersección del catión deseado y el anión deseado vamos a tener la solubilidad del compuesto que forman. Por ejemplo, si empezamos con el nitrato de sodio, empezamos entrando por el catión nitrato, que es la flecha, perdón, el catión sodio, que es la flecha celeste, hacia abajo, hasta que encontramos al anión nitrato, a la izquierda, la otra flecha celeste. En la intersección encontramos el número 83,97. Eso quiere decir que esta sal tiene una solubilidad de 83,97 gramos en 100 gramos de agua. Esto significa que si yo tengo un vasito con 100 gramos de agua y tengo la sal nitrato de sodio, puedo tirar adentro de ese agua 83,97 gramos y va a ser soluble. O sea que se va a disolver. Si yo coloco más de 83,97, por ejemplo 85 gramos, ya va a haber un exceso de nitrato de sodio, entonces va a haber un precipitado, pero no porque tenga baja solubilidad, sino porque he excedido la solubilidad en 100 gramos de agua. Entonces, ahora vamos a ver el cloruro de plata. Nuevamente, ingresamos en este caso por el anión cloruro, que es el primero de la columna, con la flecha rosa, y nos movemos hasta el catión plata. Vemos que la solubilidad es 1,4 por 10 a la menos 4 gramos en 100 gramos de agua. Ahora vemos en este compuesto que solamente podemos disolver 1,4 por 10 a la menos 4 gramos en el mismo vasito de 100 gramos de agua. ¿Esto qué nos está diciendo? Que este compuesto es muy poco soluble. Entonces, si es muy poco soluble y experimentalmente nosotros vemos un precipitado, el
cloruro de plata va a ser el precipitado. No nos olvidemos que cuando ocurren las reacciones de precipitación y hacemos el intercambio de iones, también debemos prestar especial atención a que la reacción esté balanceada y también tenemos que tener en cuenta que la sustancia que se forme sea neutra, cada una de las sustancias. Si en vez de tener cloruro de sodio tuviésemos cloruro de magnesio, en ese caso tendríamos que tener en cuenta la atomicidad, porque el magnesio tiene dos cargas positivas y el cloro tiene una carga negativa. Por lo tanto, el cloruro de magnesio tiene dos cloruros y un átomo de magnesio, un catión magnesio. Por lo tanto, cuando uno lo mezcla con otra sustancia, tiene que tener en cuenta la atomicidad y ver cómo combina ese catión y ese anión con el catión y el anión de la otra sustancia, de manera tal de que se respete que tenga un elemento, una sustancia neutra. A esto me refiero que si yo tengo un catión con carga más 2, le tengo que colocar la cantidad de aniones que me den una carga negativa menos 2. El cloruro siempre va a tener una carga menos 1. Por lo tanto, si yo tengo un catión con dos cargas positivas, tendré que colocar dos aniones cloruro que tienen una carga negativa para tener más 2 aportado por el catión y 2 por menos 1 aportado por el anión, y de esta manera tendré una sustancia neutra. Entonces, la sustancia que precipita es la de menor solubilidad, o sea, la que tiene el número más pequeño. En este caso será el cloruro de plata. Si vemos la reacción global, el cloruro de sodio acuoso y el nitrato de plata acuoso reaccionan para dar lugar a la formación del nitrato de sodio y cloruro de plata. Ahora ya podemos completar los estados de agregación de cada uno. Sabemos que el nitrato de sodio va a estar en solución acuosa, por eso entre paréntesis se colocó AC, y el cloruro de plata va a ser el precipitado. Por eso es que entre paréntesis se coloca la S del estado de agregación sólido. También se puede indicar con una flecha hacia abajo, como la que coloqué ahí en color rojo, que indica que el cloruro de plata es el precipitado. Más abajo, en color verde, coloqué la reacción iónica. La reacción iónica es como realmente sucede, ya que la sustancia cloruro de sodio y nitrato de plata están disociadas en solución acuosa, o sea que están separadas en catión sodio y anión cloruro y en catión plata y anión nitrato, en cada uno de sus respectivos recipientes. Cuando mezclamos estas soluciones, se lleva a cabo la reacción de precipitación y se obtiene como productos el nitrato de sodio, que va a estar en solución acuosa, por lo tanto va a estar disociado en el catión sodio y en el anión nitrato, y el cloruro de plata, que al ser un sólido, al ser el precipitado, va a aparecer en el fondo del recipiente. Ahí simbólicamente lo dibujé como un rectángulo blanco en el fondo del recipiente, es el precipitado. Mientras que los iones sodio y nitrato van a estar en solución. Estos iones, el sodio y el nitrato, se los llama iones espectadores. ¿Por qué? Porque estos iones no van a precipitar, o sea que no están involucrados en la reacción. Como un criterio general, consideren que las sales de sodio y de potasio son bastante solubles. Si bien eso no es una justificación, lo pueden tener en mente para cuando estén viendo quién es el precipitado. Entonces, la ecuación iónica neta es catión plata más anión cloruro, me permiten obtener cloruro
de plata, que es el sólido que precipita. O sea que tanto el catión sodio como el anión nitrato son iones espectadores. Un dato importante es que si el conjunto de catión y anión de los productos que encuentran en su reacción no aparecen en la tabla 17, hay otras tablas que se pueden usar. Siempre es conveniente que tomen los valores de solubilidad de ambos compuestos, o sea, de los dos productos que se formen, de la misma tabla para comparar la solubilidad. Entonces, en la página 15 también está la tabla 16, en donde ven otros valores de solubilidad también en gramos de sal cada 100 gramos de agua. Acá directamente tienen el valor de la solubilidad para cada compuesto, no tienen el catión y el anión por separado. Si el compuesto que están buscando, que es alguno de los productos que están viendo de comparar la solubilidad, no está en ninguna de las tablas anteriores, pueden ir a la tabla 19, que está en la página 17. Si este compuesto está en esa tabla, es porque será poco soluble y por lo tanto precipitará. Esta tabla se llama constantes de producto de solubilidad, KPS de algunas sustancias. El KPS es justamente una constante de producto de solubilidad que es un tema que vamos a ver recién en la guía 11. Pero por ahora es útil que sepan que si alguna sustancia se encuentra en esta tabla, entonces es muy poco soluble. Entonces probablemente sea el precipitado. A la hora entonces de trabajar con reacciones de precipitación, es muy importante que tengan en cuenta los siguientes puntos. Solo se mira la solubilidad de los productos, o sea, productos formados luego de intercambiar iones. A nosotros no nos interesa la solubilidad de los reactivos. De hecho, sabemos que los reactivos están en solución acuosa. Lo que tenemos que comparar son las solubilidades de cada uno de los productos para ver quién es el precipitado. Ahora, puede ocurrir que se mezclen dos soluciones de electrolitos fuertes y no haya ningún precipitado. En este caso, van a mirar los valores de solubilidad de cada uno de los productos en la tabla y seguramente ambos compuestos van a tener un nivel de solubilidad muy elevado, parecido al del nitrato de sodio. Entonces, experimentalmente, después lo vamos a hacer en algún trabajo práctico, van a comprobar que hay veces que mezclamos dos soluciones de electrolitos fuertes y no hay ningún precipitado. En los ejercicios en general les van a decir, por ejemplo, se mezcla tal y tal sustancia y se observa un precipitado, o se observa un sedimento blanco en el fondo, o no se observa precipitado. Y a ustedes se les va a pedir que expliquen quién es el precipitado en función de los valores de solubilidad o por qué no hay ningún precipitado. Esto específicamente lo vamos a hacer en el trabajo práctico de reacciones. Entonces, si ustedes tienen un precipitado, van a tener que comparar la solubilidad y decir, bueno, este es el menos soluble, por lo tanto, este es el precipitado. Y si ustedes no tienen un precipitado, van a tener que igualmente buscar ambas solubilidades, compararlas y van a ver que ambas son elevadas, o sea que es un número grande, y por lo tanto no van a tener precipitado de ninguno de los productos. Pero en principio, ustedes, a priori, sin mirar la tabla de solubilidad, no pueden saber si la reacción produce un precipitado o no. Necesitan mirar la tabla de solubilidad y si no, hacer un experimento, mezclar las soluciones y ver si hay un precipitado. Así que en los ejercicios que van a ir practicando en el resto de los videos de esta guía, van a ir incorporando todos estos conceptos. Ahora vamos a definir la última clase de reacciones que presentamos al principio del video. Son las reacciones redox o de óxido-reducción. En este tipo de reacciones se produce una transferencia de electrones entre las especies involucradas. Hay dos procesos acoplados que suceden simultáneamente, al mismo tiempo. Oxidación por un lado y reducción por el otro. Esto quiere decir que si uno de los reactivos se reduce, el otro se tiene que oxidar. Si no, no estoy frente a una redox. Son dos caras de una misma moneda. Si ocurre reducción, ocurre oxidación. Si ocurre oxidación, ocurre reducción.
Por eso es que aquí, para que lo recuerden, coloqué una alusión a la moneda que utilizaba dos caras en una de las películas de Batman para decidir la suerte de quienes secuestraba, de sus enemigos. Cuando hablamos de oxidación, nos referimos al proceso en donde una especie química, que es uno de los reactivos, pierde electrones, o sea que los transfiere, mientras que la reducción es el proceso en donde una especie química, que va a ser diferente de la que se oxida, pero también va a ser un reactivo, va a ganar electrones, o sea que va a recibir los electrones del otro que se está oxidando y los está perdiendo. Por lo tanto, podemos definir que en este tipo de reacciones hay dos agentes. Está el agente oxidante, que es la especie que causa la oxidación. Si causa la oxidación, por lo tanto se reduce, gana electrones, hace que la otra sustancia se oxide y él se reduce. Y el agente reductor es la especie que causa la reducción, por lo tanto se oxida. Este va a perder los electrones. Es muy importante poder identificar qué especie es el agente oxidante y qué especie es el agente reductor. Ahora vamos a hacer algún ejemplo para que quede más claro. Para poder identificar una redox se necesita un sistema que permita contar los electrones ganados o perdidos en una reacción. A cada átomo de una molécula neutra o de una especie con carga se le asigna un número de oxidación, que es la carga real para un ion monoatómico o la carga hipotética asignada al átomo, suponiendo que los electrones son mantenidos solos por un átomo. Como ya sabemos a qué nos referimos cuando hablamos del número de oxidación, vamos a definir cuáles son las reglas para asignar el número de oxidación. En primer lugar, para un átomo en su forma elemental o sustancias simples, formadas por un solo tipo de elemento, van a tener como número de oxidación el 0. Por ejemplo, el hierro elemental, el oxígeno, que es la molécula de oxígeno, que es un gas diatómico, al igual que el gas hidrógeno, que también es diatómico. Por ahora ustedes no necesitan saber el estado de agregación de la sustancia, yo lo voy comentando como información adicional. Uno va empezando a conocer que hay determinadas sustancias que son gaseosas, como el oxígeno, el hidrógeno, el gas cloro, y son todos gases diatómicos. En segundo lugar, los iones simples. En este caso, el número de oxidación es igual a su carga. Por ejemplo, para el anión cloruro, el número de oxidación es -1. Para el catión aluminio 3+, el número de oxidación es +3. Para el catión hierro 2+, el número de oxidación es +2. Fíjense que el número de oxidación lo colocamos arriba del elemento con un número más pequeñito, para que no se confunda con la carga. La siguiente regla nos dice que para el hidrógeno, cuando está asociado a un no metal, en este caso el número de oxidación va a ser +1. Por ejemplo, en el caso del agua, el hidrógeno tiene un número +1. Como tenemos dos hidrógenos, cada uno de ellos va a tener un número de oxidación +1, y el oxígeno, lo vamos a ver en otra regla, tiene un número de oxidación -2 en muchos casos. Entonces, la suma de los números de oxidación de una molécula o de un compuesto neutro tiene que dar 0. Por eso tenemos 2 por +1, que es lo que aporta cada hidrógeno, más -2, entonces eso me da 0. Es un compuesto neutro. La cuarta regla nos dice que para el hidrógeno, cuando está asociado a un metal, el número de oxidación va a ser -1, como por ejemplo en los hidruros, en este caso el hidruro de calcio. El calcio sabemos que va a formar un catión con carga +2.
Por lo tanto, será un ion simple, como los de la regla 2. Ese va a ser su número de oxidación. Y aquí el hidrógeno va a tomar el número de oxidación menos 1. Como tenemos dos hidrógenos, es 2 por menos 1, menos 2, más 2 me da 0. Otra vez tengo una sustancia neutra, el hidruro de calcio. La quinta regla nos dice que para el oxígeno en la mayoría de las sustancias, el número de oxidación es menos 2. Ya lo vimos en el agua, y aquí doy otro ejemplo que es el dióxido de carbono. Sabemos que el oxígeno es menos 2, entonces menos 2 por 2, porque tenemos dos oxígenos, es menos 4. Por lo tanto, el número de oxidación del carbono tiene que ser más 4. Para, de esta manera, compensar el menos 4 del número de oxidación de los dos oxígenos y lograr que sumen 0. La sexta regla nos dice que para el oxígeno en los peróxidos el número de oxidación es menos 1. El caso más común del peróxido es el agua oxigenada, la que utilizamos para curar heridas o para desinfectar heridas más que para curar. Entonces, fíjense que en este caso el número de oxidación va a ser menos 1, pero tenemos dos oxígenos. Entonces, menos 1 por 2 me da menos 2. Y también tenemos dos hidrógenos, que en este caso van a tener número de oxidación más 1 porque está asociado con un no metal, que es el oxígeno. Entonces, más 1 por 2 y menos 1 por 2, tenemos menos 2 más 2. Por lo tanto, otra vez suman 0. La séptima regla nos dice que para los átomos de los grupos 1 y 2, el número de oxidación coincide con el número de grupo. Por ejemplo, el catión sodio está en el grupo 1, entonces el número de oxidación es más 1. Para el magnesio, que está en el grupo 2, el número de oxidación es más 2. Esta regla, digamos, está relacionada con la regla 2, que habla de los iones simples, porque tanto el catión sodio como el magnesio son iones simples. Pero la idea de todas estas reglas es que los ayuden a asignar los números de oxidación en estos tipos de reacciones que son las redox. Continuando con la regla para asignación de los números de oxidación, tenemos que los cationes moleculares o los aniones, sabemos que la suma de los números de oxidación de todos los átomos de la especie tiene que ser igual a su carga. Por ejemplo, para el nitrato tenemos que tiene una carga negativa, entonces la suma tiene que ser menos 1. Entonces, el número de oxidación del nitrógeno por su atomicidad, que es 1, más el número de oxidación del oxígeno por su atomicidad, que es 3, es igual a menos 1. Si despejamos, el número de oxidación del nitrógeno más menos 2, que es el número de oxidación del oxígeno para todos aquellos que no son peróxidos, por 3, que es la atomicidad del oxígeno, es igual a menos 1. Despejamos, menos 1 más 6, porque está del otro lado, el menos 6, que era menos 2 por 3, es igual a 5. De esta manera, hemos asignado los números de oxidación. Es más 5 para el nitrógeno y menos 2 para el oxígeno. Y la última regla es que las moléculas o unidades fórmula, la suma de los números de oxidación de todos los átomos de la especie es igual a 0, porque las sustancias son neutras. Por ejemplo, para el dióxido de carbono, es una sustancia neutra, entonces la suma de los números de oxidación tiene que dar 0. El número de oxidación del carbono por 1 más el número de oxidación del oxígeno por la atomicidad del oxígeno, que es 2, tiene que ser igual a 0. Entonces, menos 2, que es el número de oxidación del oxígeno por 2, me da menos 4. Para que eso me dé 0, sabemos que el número de oxidación del carbono tiene que ser 4. Lo mismo va a pasar para el agua oxigenada y lo mismo para cualquier otro compuesto neutro. Para asignar los números de oxidación a cada átomo, vamos a comenzar por alguno conocido en la especie. Muchas veces el oxígeno está presente y sabemos que en la mayoría de los casos el número de oxidación del oxígeno es menos 2, salvo en los peróxidos, donde es menos 1.
En nuestro curso, el que vamos a ver es el agua oxigenada. Otro conocido puede ser el hidrógeno, cuyo número de oxidación va a ser +1 cuando está con los no metales y -1 con los metales. Luego vamos a buscar el número de oxidación correspondiente a los otros átomos, de manera que la suma sea 0 si se trata de una sustancia neutra o la suma sea la carga en el caso de ser un ion. Esta carga puede ser negativa, como el caso del nitrato que vimos previamente, en donde la suma tiene que dar -1, me refiero a la suma de los números de oxidación multiplicados por la atomicidad de cada uno de los elementos que forman ese ion. En este caso tiene que sumar -1. O puede ser positiva como el caso del amonio. Esta sustancia, la suma de los números de oxidación multiplicados por la atomicidad de cada uno de los elementos tiene que dar +1. Por lo tanto, sabemos que el hidrógeno está con un no metal, que es el nitrógeno. Por lo tanto, su número de oxidación va a ser +1. +1 por 4, tenemos +4. Tenemos que tener una carga positiva. Por lo tanto, en este caso, el número de oxidación del nitrógeno va a ser -3. -3 más 4 es igual a +1. Obtengo la carga del ion. Los números de oxidación los podemos calcular de esta manera. Y para chequear, siempre en la tabla periódica podemos encontrar los números de oxidación de cada elemento. Hay muchos elementos que tienen varios números de oxidación. Por ejemplo, acá tenemos algunos casos, como el hidrógeno, con los números de oxidación +1 y -1. En el oxígeno tenemos los números de oxidación +1, -2, -1 y 2. El nitrógeno, -3, lo usamos recién para el amonio. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5 es el que tiene el nitrógeno en el nitrato. Para el carbono, los números de oxidación son -4, -3, -2, -1, 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto, en cada sustancia va a tomar un determinado número de oxidación. La forma de averiguarla es como lo estuvimos viendo. Por lo tanto, la oxidación es un proceso en donde una especie química, un reactivo, pierde electrones y aumenta el número de oxidación. Y la reducción es un proceso en donde una especie química, que es un reactivo, gana electrones. En este caso, se reduce o disminuye el número de oxidación. Al igual que todas las reacciones químicas, las reacciones redox también las tenemos que balancear. Entonces, en primer lugar, debemos identificar si estamos frente a una reacción redox. Para ello, debemos asignar los números de oxidación a todos los elementos de las especies presentes en los reactivos y de las especies presentes en los productos. Si entre los elementos en reactivo y producto hay cambio del número de oxidación, o sea que alguno se oxida, aumenta el número de oxidación, y otro se reduce, o sea que disminuye su número de oxidación, entonces estamos frente a una reacción redox. Para balancear las ecuaciones redox se utiliza el método ion-electrón. Si estamos en solución acuosa, para balancear estas reacciones redox vamos a utilizar las reglas del método del ion-electrón. El primer paso consiste en determinar cuál es la especie que se reduce y cuál es la que se oxida. Para ello vamos a verlo con un ejemplo. En esta reacción, en donde el nitrato de plata acuoso reacciona con el cobre metálico para obtener nitrato de cobre, que es acuoso, y plata metálica. Entonces, para asignar los números de oxidación, vamos a usar las reglas que hablamos un ratito antes. Para el nitrato de plata, en primer lugar, el más conocido para nosotros es el -2, que pertenece al oxígeno. Sabemos que tenemos 3 oxígenos, entonces -2 por 3 es -6. Recordemos que el anión nitrato tiene una sola carga negativa, por lo tanto,
la suma de los números de oxidación del nitrato tiene que dar menos 1. Entonces tenemos menos 6 aportados por los 3 oxígenos, más el número de oxidación del nitrógeno me tiene que dar menos 1. Entonces, despejando, sabemos que el número de oxidación del nitrógeno es más 5. Lo habíamos visto también en unas diapositivas anteriores. Entonces, si todo el anión nitrato, que es un anión molecular, tiene una carga negativa, entonces la plata va a ser un catión y va a tener que tener una carga positiva más 1. Entonces, así podemos asignar todos los números de oxidación del nitrato de plata. Luego, el cobre, como se trata de cobre metálico, es el elemento, el número de oxidación va a ser 0. Ahora vamos a pasar a los productos. Cuando vemos los productos, vemos el nitrato de cobre. Este nitrato de cobre tiene 2 aniones nitratos, o sea, la atomicidad del nitrato es 2. Ya sabemos los números de oxidación del nitrato, que es menos 2 más 5. Entonces, al tener 2, quiere decir que tenemos 2 cargas negativas. Cada anión nitrato aporta una carga negativa. Por lo tanto, el cobre, en este caso, va a tener un número de oxidación más 2, de manera que todo el conjunto nitrato de cobre quede neutro. Además, si nos fijamos en la tabla periódica, el cobre metálico tiene como posible número de oxidación el más 2. Esto lo pueden chequear siempre en la tabla periódica, o sea, la plata van a ver que tiene el número de oxidación más 1, el nitrógeno tiene como una de las opciones el más 5 y el oxígeno como una de las opciones el menos 2. Por último tenemos la plata. La plata metálica como elemento también tiene el número de oxidación 0. Acá estamos viendo la ecuación global. Un renglón más hacia abajo vemos la ecuación iónica, o sea, en donde vemos cada uno de las sustancias acuosas separadas en su catión y anión. Aquí es más fácil ver que el nitrato tiene una carga negativa y que entonces la plata más va a tener que tener una carga positiva para lograr un elemento, una especie neutra. Y para el nitrato de cobre es más claro ver que hay 2 aniones nitrato. Fíjense que la atomicidad acá significa que tengo 2 aniones nitrato, o sea que el número estequiométrico es 2, y el cobre 2 más, que es necesario para compensar las 2 cargas negativas de cada uno o de los aniones nitratos. O sea, cada anión nitrato aporta una carga negativa, entonces el cobre tiene que tener 2 cargas positivas para lograr tener una sustancia neutra, nitrato de cobre. Analizando los números de oxidación de cada uno de los elementos en reactivo y en productos, vemos que el número de oxidación del catión plata disminuyó de más 1 en reactivos a 0 en productos. Pasó de plata más a plata metálica. Por lo tanto, se redujo. Es un agente oxidante, o está actuando como agente oxidante. Mientras que el número de oxidación del cobre metálico en reactivos aumentó de 0 a más 2 en el catión cobre 2 más. Por lo tanto, se oxidó. Esto quiere decir que está actuando como agente reductor. Como tenemos las 2 caras de la misma moneda, tenemos un reactivo que se está oxidando, el cobre metálico, y otro reactivo que se está reduciendo, entonces tenemos una reacción redox. Fíjense que los agentes oxidante y reductor siempre son reactivos. El agente oxidante es la plata más o el catión plata, no plata, porque si ponemos plata 0 sería incorrecto, es la plata metálica, mientras que el cobre metálico es el agente reductor. Nuevamente, es un reactivo. Si colocáramos el cobre 2 más, estaría incorrecto. Entonces,
Los elementos que intervienen en esta reacción, o sea, los que sufren reducción y oxidación, son el catión plata, la plata metálica, el cobre metálico y el cobre más 2. El anión nitrato no se oxida ni se reduce, por lo tanto se lo llama anión espectador. Cuando ustedes en los ejercicios les pregunten que identifiquen el agente oxidante y el agente reductor, siempre es importante que recuerden que ellos son siempre reactivos, ¿sí? Como agente oxidante pueden nombrar tanto al catión plata o al compuesto nitrato de plata. Es correcto, porque la plata forma parte de ese compuesto, de esa especie. Ahora, cuando hablan del agente reductor, siempre tienen que hablar del cobre, que es el cobre metálico. No pueden hablar del catión cobre, porque ese sería un producto, y sería incorrecto. La segunda regla del método ion-electrón consiste en escribir dos ecuaciones no balanceadas con las especies involucradas. Estas dos ecuaciones se llaman hemireacciones. Entonces, por un lado tenemos el reactivo catión plata, con su número de oxidación más 1, que luego se reduce a plata metálica. Esa será la hemireacción de reducción. Y abajo vemos el cobre metálico, que es un reactivo, que reacciona, en este caso se oxida, a el catión cobre 2+. Entonces, una vez que hemos planteado las ecuaciones de las hemireacciones, pasamos a al punto 3, en donde vamos a balancear las especies y las cargas colocando electrones. En este caso tenemos una plata en reactivos y una plata en productos, y un cobre en reactivos y un cobre en productos, en la otra ecuación. Por lo tanto, las especies están balanceadas. Van a ver algunos ejercicios durante la guía y en otros videos de práctica en donde esto no va a ser así y van a tener que balancear. La forma de balancear es colocando, por ejemplo, algún coeficiente estequiométrico que sea otro número, un 2, un 3, el que corresponda. Luego vamos a balancear las cargas. Las cargas las vamos a balancear colocando electrones. Tanto de la parte de reactivos como la parte de productos, las cargas tienen que ser iguales. Fíjense que en el caso de la plata más tenemos una carga positiva. Por lo tanto, debemos sumar un electrón para pasar a plata 0. Entonces, en la parte de reactivos tenemos una carga positiva, una negativa y esto queda neutro. En la parte de productos, plata 0 es neutro. De esta manera estamos balanceando las cargas. Aparte, recordemos que en la hemireacción de reducción, los electrones van en la parte de reactivos. ¿Por qué? Porque recuérdense que la especie que se está reduciendo está ganando electrones, ¿sí? En este caso gana un electrón, porque va a pasar de plata más a plata 0, ¿sí? Hay un electrón involucrado. En cambio, en la siguiente hemireacción, en la hemireacción de oxidación, tenemos como reactivo el cobre metálico y como producto el cobre 2+. Ahí tenemos dos cargas positivas. Por lo tanto, vamos a sumar 2 electrones para compensar esas dos cargas negativas. Entonces, tenemos el cobre metálico, que es neutro en reactivo, y en la parte de productos tenemos el cobre 2+, y le sumamos 2 electrones. De esa manera tenemos compensado positivo y negativo. Y estamos en la reacción de oxidación. Entonces, en la reacción de oxidación, los electrones van en la parte de productos. Recuerden que aquel reactivo que se está oxidando va a perder electrones. ¿Cuántos electrones pierde? En este caso pierde 2 electrones. ¿Por qué? Porque va de cobre 0 a cobre 2+. Hay 2 electrones involucrados.
¿Sí? Entonces, muy importante, al balancear las cargas, los electrones van a la izquierda en la reacción de reducción. Esto quiere decir que van en reactivos, gano electrones, mientras que en la reacción o en mi reacción de oxidación van a la derecha, porque pierdo electrones. Se trata de dos caras de la misma moneda. Por lo tanto, los electrones que pierde el elemento que se oxida son atrapados por el elemento que se reduce. Electrones perdidos en la oxidación tienen que ser iguales a los electrones ganados en la reducción. Esto quiere decir que en la reacción de oxidación el cobre pierde 2 electrones, pero la plata solo puede ganar un electrón, porque pasa de +1 a 0. Entonces, lo que se hace es balancearlo, de manera tal que multiplicamos toda la reacción de reducción por 2. Esto quiere decir que por cada vez que ocurre la reacción de oxidación, que genera 2 electrones, va a ocurrir 2 veces la reacción de reducción, que es la que captura esos electrones. Entonces, si multiplicamos en mi reacción de reducción por 2, estamos multiplicando por 2 a la plata más, a los 2 electrones y a la plata metálica. Entonces, una vez que hicimos esto, ahora sí está balanceado y podemos hacer una suma. Sumamos primero los reactivos, tenemos 2 cationes plata, recuerden que se multiplica cada uno de las sustancias, más 2 electrones que están a la izquierda en reactivos, por lo tanto es de mi reacción de reducción, más el cobre metálico, que es el de la reacción de oxidación. Como productos vamos a tener 2 platas metálicas, porque multiplicamos por 2, más cobre 2 más 2 electrones. De esta manera tenemos 2 electrones como reactivos y 2 electrones como productos. Esto quiere decir de que los electrones generados en la reacción de oxidación son consumidos en la reacción de reducción. Entonces podemos cancelarlos. Tenemos 2 electrones a la izquierda y 2 electrones a la derecha, los cancelamos. Esto es lo que debe ocurrir. En la reacción neta, que es la que obtenemos luego de la suma, no puede haber electrones dando vueltas, porque, como hablamos varias veces, son dos caras de la misma moneda. Entonces, una de las reacciones, la de oxidación, libera electrones y la otra, la de reducción, los consume. Por lo tanto, tenemos que cancelar los electrones. Por lo tanto, la reacción neta será 2 catión plata, acuosos, más cobre metálico, me permiten obtener 2 platas metálicas más un catión cobre 2 más. Esta es la reacción neta, en donde solamente aparecen las especies involucradas. Si queremos obtener la reacción global, lo que tenemos que hacer es sumarle el anión nitrato a los cationes. Recuerden que como reactivo teníamos el nitrato de plata y como producto vamos a tener al nitrato de cobre. De esta manera van a obtener la reacción global. Fíjense que el nitrato de plata tiene que tener los mismos coeficientes estequiométricos que tiene arriba, ¿no? O sea que van a ser 2 nitratos de plata, porque de esa manera vamos a tener 2 platas metálicas en producto y vamos a obtener el nitrato para poder compensar las 2 cargas positivas del cobre 2 más. Hasta aquí hemos llegado con las reacciones redox y con todos los tipos de reacciones. Espero me hayan podido entender y cualquier cosa, por favor, nos consultan.